Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, muy buenas tardes o buenas noches. Estamos dando gracias a Dios por un nuevo día que nos regala y también pidiéndole que nos ayude en esta meditación, que se torne en bendición de nuestras vidas. Les invito a orar. Padre bueno, gracias por la vida que nos ofreces, el privilegio de experimentar, Señor, la guía de tu Espíritu, el privilegio que nos das de ser instrumentos para llevar, Señor, tu revelación, tu evangelio de amor a aquellos que no te conocen. Síguenos guiando con tu Espíritu para madurar conforme a tu voluntad. Y permítenos cada día construir una relación más íntima contigo, oh Dios. Esta gracia la rogamos para todos aquellos que con amor y corazón sincero invocan tu nombre, para aquellos que te buscan, Padre. Esta gracia la rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues mis amados hermanos, amigos, estamos meditando sobre la tercera persona de la Trinidad y el día de hoy vamos a hablar sobre los efectos o lo que produjo el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés sobre los discípulos. Una de las cosas que nos llama poderosamente la atención es que la personalidad de estos discípulos fueron completamente cambiadas. De ser un grupo de hombres timoratos, encerrados, guardados, se convirtieron en hombres sin el temor que antes tenían, hombres dispuestos a predicar el Evangelio de Cristo. Quiero invitarles a seguir la lectura de Hechos capítulo 3, versos 11 al 15. Aquí tenemos el discurso inmediatamente después del derramamiento del Espíritu de Pedro. Dice la Escritura: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El primer milagro que se realiza es la curación de un hombre cojo que estaba a la entrada del templo, en la puerta que se conocía, una de las puertas, como la Hermosa. Este hombre pedía limosna ahí por muchos años y Pedro y Juan se acercaron. Aquel hombre fijó sus ojos en Pedro esperando que le diera alguna moneda, pero lo que recibió fue muchísimo más allá de lo que él pudiera haber esperado. Definitivamente este hombre alabó a Dios, le glorificó y toda la gente se llenó de asombro, dice, y espanto por lo que había sucedido. Y estando allí este hombre, el que era cojo, asidos a Pedro y a Juan, me imagino fascinado, emocionado, dio gracias a Dios exaltándole, y la gente estaba pensando que esta obra hubiese sido por Pedro o Juan en sus, pues como dice Pedro, su piedad o su poder. La forma en que habla Pedro es una forma clara, contundente, no tiene temor, les declara todo acerca de Cristo, pero también dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces declara las cosas como son, no están pensando y si se molestan, se enojan, etcétera, sino que aquí hay una claridad. El Espíritu de Dios les hace hablar con arrojo, con esa fuerza. Pero también en 2:37-40 vemos que hay otra, cuando ya
se encuentran también en esta predicación de Pedro. Hay un momento en que la gente comienza a ser tocada por el poder del Espíritu, los convence de su pecado, y veamos que nos dice esta parte acerca de lo que el Espíritu hizo en estos hombres que fueron llenos de poder. Dice en los versos 37 al 40 del capítulo 2, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Aquí encontramos la insistencia, la perseverancia con la cual Pedro está declarándoles la misericordia, el amor de Dios, después de que les ha declarado quién era Cristo y qué es realmente lo que ha acontecido. Los llama a arrepentirse, les llama a buscar a Dios. También el Espíritu Divino los llevó a una unidad que nunca antes habían experimentado los discípulos, y los que se convertían por primera vez al Evangelio de Jesucristo pudieron vivir esto por la acción directa del Espíritu Divino. Hechos 4, 32 al 35 nos dice lo siguiente: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Esto habla de la profunda unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Esta es la obra del Espíritu Divino en los discípulos, produciendo una unidad en cada uno de ellos, y vemos que esto se pudo concretar en el hecho de auxiliar a los que menos tenían. Pero también el Espíritu Divino capacitó a estos hombres sencillos y les dio una claridad de tal manera que pudieron comprender de manera mucho más profunda todo lo que significaba la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y la predicación de su reino, que tanto habían escuchado, pero que hasta ese momento no habían comprendido. Así que vino una penetración espiritual, una profundidad espiritual en el corazón de estos hombres por el poder del Espíritu. Miren lo que nos dice Hechos 2, 37 al 47. Quiero leerlo porque lo que está sucediendo aquí es algo increíble. La forma en cómo el apóstol San Pedro describe lo que ha sucedido con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer los versículos 22 al 36. Dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. En este párrafo que he leído, el apóstol San Pedro hace una interpretación teológica de un salmo, que es el Salmo 16, 8 al 11. Es maravilloso ver cómo
Estos hombres que no lograban comprender lo que Jesús les decía. Ese Pedro que había negado a su maestro. Ese Pedro que era duro para comprender y había sacado su espada en el huerto Getsemaní para defender a su maestro y no entendía que el reino que Jesús quería establecer era espiritual. Ahora vean con qué claridad y profundidad expresa Pedro estas verdades, sustentándolas en los salmos, no solo en esto, sino que también en los profetas acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Está citando a Joel. Entonces, Pedro es un hombre que era del vulgo, o sea, así lo dicen los miembros del Sanedrín, pero hablan con denuedo, hablan con profundidad teológica increíble. Hay una revelación que ha dado el Espíritu a la vida de estos hombres y tienen una convicción, una certeza que sorprende a los mismos escribas y fariseos, a los doctores de la ley. Realmente el poder del Espíritu se ve reflejado aquí. Pero vamos a continuar con los últimos versículos. Estamos en el 29 para llegar hasta el 37. Hasta el 36, perdón. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Esta es una interpretación que hace Pedro, guiado por el Espíritu Divino. Dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se levantase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tremendo discurso basado en interpretaciones que el apóstol San Pedro hace de la Escritura. Ahora hay una revelación clara. Puede ver que todo lo que el Antiguo Testamento estaba señalando apuntaba a la persona de Cristo y lo aplica de manera perfecta en la persona de Cristo. Hace una interpretación, una hermenéutica maravillosa acerca de lo que David había profetizado acerca de Cristo. Hermanos, esto que vemos en la transformación de la personalidad de estos hombres es obra exclusiva del Espíritu Divino. Es el Espíritu el que nos capacita, el que nos da las palabras. Muchas veces nosotros estamos temerosos de hablarle a alguien, de compartirle el Evangelio, a lo mejor dar una clase de escuela de formación cristiana y pensamos: no, es que yo no puedo. En verdad no podemos nosotros, ningún servicio podríamos hacer sin, en primer lugar, que seamos capacitados por los dones que ha dado el Espíritu Divino, porque son dones que otorga el Espíritu Santo, y por otro lado, el Espíritu Divino transforma nuestra personalidad, nos da arrojo para hablar, nos da paciencia para testificar, nos da a nosotros esa perseverancia, pero también nos revela las cosas más profundas que el Padre nos quiere mostrar o nos ha dado ya para beneficio y bendición de la iglesia. Realmente, mis hermanos, necesitamos conocer más quién es la persona del Espíritu Santo, y cuando nosotros aprendemos a caminar de la mano de nuestro Dios, nuestra personalidad es transformada. Más adelante seguiremos hablando sobre todo lo que implica la riqueza del Espíritu Divino en la vida de un creyente y qué significa que Él transforma, que Él llena o que Él gobierna nuestras vidas. Por lo pronto, quiero decirle que si usted piensa que su ministerio, la tarea que usted desarrolla como esposo, como padre, como madre, o dentro de la iglesia en algún cargo, usted lo va, o su propia vocación, maestro, abogado, médico, no sé qué otra área usted esté elaborando, si usted piensa que lo puede desarrollar de acuerdo a sus capacidades y habilidades,
bueno, el resultado estará limitado justamente a lo que usted pueda. Pero si es el Espíritu Divino el que le guía, entonces los resultados estarán en el poder del Espíritu. Y hay una gran diferencia entre uno y otro. De allí que muchos se sienten frustrados en su vida, en sus tareas, y no han aprendido a vivir en el poder del Espíritu y a disfrutar lo que el Señor nos da. Dios les bendiga. Hasta aquí la reflexión de hoy. Deseo con todo mi corazón que estas verdades eternas le motiven, le animen para dar pasos a una relación íntima con el Espíritu, a vivir y a experimentar su guía y su poder en su vida. Si el Señor lo permite, el lunes de la próxima semana continuamos con nuestras reflexiones. Les deseo un excelente fin de semana y la gracia de Cristo sea con ustedes. Dios les bendiga.